Doctor Blanco Abad, muy buen día. Buenos días, el gusto de estar acá nuevamente contigo. No, el placer de recibirte como siempre en Medicina del Nuevo Milenio desde hace tantos años. Y Sí. refrescar el tema de las varices porque la gente se renueva, es una época importante, es una época de cuidados. Efectivamente, es una enfermedad del verano, una enfermedad cíclica, se padece mucho más con el calor, pero tiene su motivo. El principal motivo es por qué se forma la varice, qué es la varice y por qué se produce más la enfermedad en verano que en invierno. El mecanismo es sencillo. La palabra varice de su origen significa dilatación. Entonces, ¿qué pasa? Toda nuestra sangre va bombeada por el corazón, por las arterias hasta los capilares terminales. Ahora tienen que retornan por capilares venosos, se transforman en vénulas, venas más grandes y troncos venosos importantes. O sea, es el retorno venoso. ¿Qué pasa con esto? Este retorno venoso tiene un caudal. Ese caudal está mantenido por una serie de factores. O sea, que hay factores que hacen que la sangre retorne al corazón y hay factores que hacen que se queden en los miembros inferiores, que es lo que nos importa en este caso, ¿no es cierto? El factor más importante, la atracción de la gravedad, que no la podemos evitar. Entonces, ¿qué pasa? Es un recipiente de paredes elásticas que tiene un líquido, que tiene peso. Ese peso hace presión sobre las paredes laterales de las venas. Ahora, si esa vena no es de una buena calidad, se dilata. Eso es una varice, una dilatación de los troncos y venas de los miembros inferiores. Quiero refrescarte un concepto que lo hacemos a diario. ¿Pensaste que a partir de este momento tu dieta tiene que estar cargada de mucho calcio, de muchas proteínas, de todas las propiedades que trae las proteínas de la leche, con cero grasas, con muchísima fibra y con prebióticos y probióticos? Te estoy hablando de yogur trébol en botellas. No puede faltar jamás para tu desayuno o tu colación puntual. Nos hiciste una muy buena alusión a la formación de las varices. ¿Por qué? Hablábamos de la gravedad, de las presiones que hacen sobre las paredes. ¿Cuáles son las sintomatologías más frecuentes? Bueno, este mecanismo hace lo siguiente. El extremo inferior de digamos, las terminales de estos troncos venosos son los capilares venosos, que están a nivel de los pies, los tobillos, en fin, en todas partes, pero la parte que más presión recibe es el extremo inferior, porque la columna está haciendo peso sobre la parte inferior. Entonces, ¿qué pasa? Hay un intercambio de iones, alimentos, minerales y una serie de cosas a través de los capilares que son semipermeables, no son impermeables. Entonces ahí es donde se hace el intercambio entre los tejidos y la sangre. ¿Qué pasa? Al haber una presión mayor, hay una mayor permeabilidad capilar, entonces se encharcan los tejidos y al encharcarse los tejidos se produce un hinchazón, uno de los principales. Segundo, los capilares también están las fibras nerviosas microscópicas que se alteran y se producen sensación de calambre, que nosotros le llamamos parestesias, dolor. Entonces, lo más frecuente, doctor, me duele, me canso, me pesa y se me hincha. Son los dolores clásicos, las manifestaciones más comunes en el consultorio, no habiendo complicaciones. Nombrame, doctor Blanco, el porcentual de mujeres y hombres que padecen esta patología. Y bueno, según algunas estadísticas, 1 de cada 3 mujeres sufre de varices y 1 de cada 5 a 1 de cada 7 hombres. ¿Por qué? Porque hay una acción sobre las varices, es uno de los problemas principales que son hormonodependientes. Entonces, al ser hormonodependiente, hay factores desencadenantes de la enfermedad. O sea, primero hay que nacer con una predisposición. Definitivamente. Hay en medicina un dicho que dice, no se enferma quien quiere, sino quien puede. Se va a poder enfermar únicamente el que tenga una falla. Aquellos que dicen, estoy parado 20 horas, 24 horas, por eso me salieron varices. No, señor, sino todo el mundo que está parado de pie tendría que tener varices y no es así.
porque no pueden enfermarse los que tienen una buena calidad de vena. Entonces, ahí está el porqué. Y los factores desencadenantes, o sea, factores predisponentes, que puede ser herencia, que no es obligatorio. Todos dicen, mi papá todo va a heredar. No, no, no. Hay unas leyes que dicen uno de cada tantos, las leyes de Mendel, que son las factores de herencia, cuándo se hereda, cuándo no. Bueno, es una lotería. Pero hay familias enteras que son varicosos. Y los factores desencadenantes es embarazo, hormonas anticonceptivas, hormonas de reemplazo, pubertad y menopausia. Esos son los factores más frecuentes desencadenantes en la mujer. Tengo que irme a la pausa, pero a la vuelta de pausa yo sé que tenés un video muy importante donde vamos a demostrar, donde quiero que vos nos demuestres y le demuestres a los televidentes cómo es el funcionamiento venoso y las complicaciones de las varices. Tengo que ir a la primera pausa, te ruego que te quedes allí, control remoto de lado, porque el tema es relevante y es importante. Ya estamos con Medicina del Nuevo Milenio. Doctor, complicaciones más frecuentes en las varices. Bueno, Tema, ¿no? Tema. Primero vamos a mostrar un poquito qué es lo que se enferma con más frecuencia y que nos guía al examen clínico primero. Tenemos dos troncos venosos importantes que transitan casi todo el trayecto de la pierna. Uno se llama safena interna, que está en la cara interna de la pierna, que vendría a ser esta que la marcamos con una curva, que desemboca acá a nivel de la ingle en el sistema profundo. El sistema profundo es el que está marcado más oscuro. Ahora, estas pequeñas compuertas que se ven ahí en distintas partes son válvulas. ¿Para qué? Estas válvulas sirven de contención para que la presión de todo este líquido no caiga sobre el pie. Entonces dijimos, safena interna y la safena externa que desemboca detrás de la rodilla. Son las dos venas más importantes productoras de varices. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros caminamos, nuestras masas musculares bombean la sangre. Pero ¿qué pasa? No tiene que retornar. Entonces, como ustedes pueden observar, las válvulas se cierran y no permiten que transmitan todo el peso de la columna sanguínea. Entonces, en una persona normal, a nivel del tobillo, tenemos una presión de 10 centímetros de agua. En un varicoso, cuando estas válvulas fracasan, tenemos hasta 90 centímetros de presión. Acá vamos a ver en este momento, en esto es una vena superficial, vamos a decir que esta sea la safena interna, y vemos qué es lo que ocurre cuando está normal. Dice, no hay reflujo venoso. Ahora, cuando hay reflujo, la válvula no funciona y ve cómo retrocede la sangre, se va hacia abajo. Empuja y empuja a través del tiempo, meses, años, produciendo las dilataciones varicosas que son las que manifiestan y se ven en el individuo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Los tratamientos tenemos que hacer, solucionar este reflujo por los distintos medios que vamos a hablar más adelante. Esas válvulas que son compuertas que se cierran y no permiten que la sangre vaya a su tránsito. Porque acá hay una ley de física que dice que la presión de un líquido en el extremo inferior de un tubo está dada por la altura de la columna líquida. Si yo tengo un caño con agua y un tanque en un 10º piso, sale un chorro tremendo. O sea que la altura de la columna líquida está haciendo mucho peso ahí. Y si tengo un tanque acá, el chorro es pequeño. Bueno, lo mismo ocurre con la sangre. En el pie, 10 centímetros, pero si todas las válvulas están falladas, tenemos 90 centímetros de la aurícula hasta el pie, de una presión enorme. Entonces empiezan a producirse todos los trastornos tróficos, pero siempre son en los pies, porque ahí es donde está la mayor presión. ¿Y cuáles son los trastornos tróficos? Empieza a perder el pelo, la piel se pone seca, dura, se mancha de oscuro. Cambia de coloración. Empiezan los eczemas, se lastiman. Y por último, la úlcera en complicaciones de piel. Después tenemos complicaciones más graves. Doctor Blanco, ¿cuáles son las complicaciones más graves y cuál es el tratamiento indicado para cada una de ellas? La complicación más grave que tiene la varices y más frecuente en esta época es la tromboflebitis. ¿Qué significa esto?
que se nos produce un coágulo dentro del sistema circulatorio venoso. Es muy frecuente en esta época, ¿por qué? Porque la gente sale de viaje y viaja 10, 12 horas sin mover las piernas. Y nosotros tenemos un concepto de que para que la sangre sea incoagulable dentro del torrente circulatorio, tiene que tener ciertas condiciones. Una de las condiciones es integridad de la pared del vaso. Segundo, calidad del contenido, o sea que uno sea una sangre espesa. Hay muchas personas que sufren muchos problemas de colesterol y otras cosas más, y otros factores químicos, hormonales y todo lo demás. Y por último, tenemos la velocidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el varicoso también volvemos a la parte hidrostática. La velocidad de un líquido es inversamente proporcional al ancho del canal. O sea, vos tenés un río pequeñito, angosto, el agua va rápido. Al llegar a un ensanchamiento, el agua se enlentece. Lo mismo ocurre con los troncos venosos. Disminuye la velocidad, están muchas horas sentados, se queda ahí y se producen los coágulos. Estos coágulos pueden ser mortales. Sí, porque comienza a migrar y desencadena. Yo tengo un familiar que falleció a causa de eso. Ironía de la vida, mi padre. Tengo que cerrar con una pregunta. Ahora te muestro cómo se produce. Ahí teníamos como era lo normal, ¿no es cierto? De pronto, en el sistema profundo aparece el coágulo. Como ve, el coágulo engloba la válvula y la sangre empieza a salir por el sistema superficial y produce una alteración total. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? El coágulo se ha digerido, el organismo lo reabsorbió, pero también reabsorbió las válvulas. Entonces queda un tronco limpio, avalvulado, no hay compuertas que comprimen. Entonces, por este motivo, queda un lo que se llama síndrome post-trombosis para el resto de su vida, que tiene que cuidarse muy, muy mucho por las complicaciones que produce. Doctor Blanco, quiero agradecerte por haber compartido un programa más con nosotros. No, por favor, a mí siempre es un gusto poder informar a la gente, que a veces, que es la pregunta diaria en el consultorio, lo que te estoy contando. ¿Y por qué esto? ¿Por qué esto? Entonces, para mí es una satisfacción poder informar un poquitito más. Entonces saben a qué atenerse. La consulta precoz es lo soberano. Gracias nuevamente. Pausa y retornamos. Tema importantísimo el de hoy, ¿no? Seguramente habrás tomado nota porque las varices son un problema muy frecuente, no solamente de dolor, sino de la parte estética y mucho más en esta temporada. Así que espero que hayas apreciado la didáctica exposición que nos hizo el doctor Blanco Abad. Nos vemos mañana a 9:30 de la mañana, como siempre, aquí en Medicina del Nuevo Milenio, dentro del canal de la familia, dentro del Gigante de la Mañana, por el canal de la familia. Que tengas un gran día.